Tenemos la palabra hoy en el pasaje que encontramos en Lucas capítulo 24. Abrimos nuestras Biblias a Lucas 24. Comenzamos a leer los primeros versículos de este capítulo el domingo pasado. Continuamos hoy. Lucas 24. Leeremos versículos 13 al 35. Versículos 13 al 35 del capítulo 24 de Lucas. Hemos titulado este mensaje, Sus ojos fueron abiertos. Leemos la palabra. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dios añadirá su palabra a la lectura, a la exposición de las Escrituras. Dios va a añadir su bendición. Hermanos, aquí tenemos a parte de los discípulos, 2 discípulos de los que habían estado con Jesús, no de los 12, mas sí del resto de aquellos que habían caminado, obrado y ministrado con Él. El Señor ha muerto y estos discípulos están yéndose de Jerusalén
yendo a una aldea que se llamaba Emaús, quizás en vista a volver a Galilea, de donde eran muchos de los discípulos de Jesús. Y ellos están como escapándose, como yéndose, corriendo de aquel lugar donde todos estos hechos han acontecido. ¿Y a cuántos de nosotros a veces también quizás nos ha sucedido algo similar? Que hemos estado en circunstancias dolorosas, hemos vivido por hechos traumáticos y a veces también hemos querido olvidarnos de las circunstancias, hemos querido salir corriendo. ¿A cuánto nos ha pasado así? Que hemos querido a veces salir corriendo de algún lugar, tratando de olvidar quizás las memorias de hechos dolorosos. Nosotros vemos en estos discípulos que no había en ellos la menor intención de inventar una historia religiosa, de crear un cuento místico de que Jesús había resucitado. Al contrario, vemos a unos hombres que estaban llenos de congoja, vemos a unos hombres que no salían de su asombro, de que aparentemente lo habían tenido todo, de que aparentemente el reino de Israel iba a ser restaurado y ahora toda su esperanza se había desvanecido y Cristo yacía muerto. Y muchos de ellos estaban contemplando, y como así lo hicieron estos, el escapar, el volver a sus labores, el volver a su vida cotidiana. Y es en estas circunstancias a donde Jesús se les aparece a estos dos. Y dice este pasaje que en algún momento sus ojos les fueron abiertos, pero dice primero que sus ojos estaban velados. Y esto nos recuerda la historia de los discípulos de Jesús, en el cual podemos ver a través de toda esta trayectoria de estar con el Maestro, cómo sus ojos pasaron de estar velados, de estar en tinieblas, de no entender, de no comprender, a ser iluminados, a recibir esta revelación que Dios trajo a sus vidas de quién era Jesús, de qué significaba lo que Él estaba haciendo, y después de la resurrección afirmados precisamente en esta obra que Dios había hecho por ellos y por su pueblo. Y yo pregunto también, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con el haber estado en algún momento en un tiempo de completa oscuridad, de no conocer a Dios, caminando en oscuridad? ¿Recuerdas esos tiempos donde tú caminabas en oscuridad? Yo recuerdo cuando el Evangelio vino a mi familia por primera vez, vino a mi abuelo, mis abuelos eran espiritistas. Y recuerdo esos tiempos, ¿verdad?, que me contaba mi madre y mis tíos de la oscuridad en que vivían mis abuelos, hasta un día que alguien le puso una Biblia en sus manos y le dijo a mi abuelo que leyera, inspirado por el Espíritu Santo. El Señor lo empezó a sacar de la oscuridad espiritual en la que él estaba y lo trajo a la luz verdadera del Evangelio de Cristo. Estos discípulos fueron abatidos por la circunstancia, estuvieron presentes delante de los hechos, podían narrar y le narraron a Cristo exactamente la historia de los hechos que habían acontecido. Sin embargo, a estos discípulos les faltaba entendimiento. Le faltaba comprensión espiritual de las cosas que habían sucedido entre ellos. ¿Y qué pasa cuando a un pueblo le falta entendimiento? Cuando un pueblo no tiene comprensión y luz espiritual. Bueno, les pasa lo que le pasó a los discípulos, que no podían ver más allá de los acontecimientos que tenían delante de ellos. Tenían una cierta miopía espiritual. No podían ver lejos, no podían ver el mañana, no podían ver en esperanza, no podían contemplar con fe y esperanza aquellas cosas que Cristo les había declarado que iban a suceder estando aún con ellos. Y por lo tanto tenían una visión miope, mundana, temporal, defectuosa de aquellos acontecimientos. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos pasado por muchas cosas en la vida, pero no hemos podido ver cómo más allá de lo que nos está sucediendo?
hemos pasado por muchas experiencias, pero sin embargo nuestros ojos y nuestras narices solamente pueden ver los hechos que me han sucedido. Nuestro dolor, nuestras penas, nuestro lamentar es tan grande que no podemos ver más allá, que no podemos tener una visión espiritual y grande de las cosas que Dios nos ha dicho y nos ha revelado en su palabra. A veces estamos tan acongojados y abrumados por las pruebas y por el diario vivir. ¿Y qué necesitamos, pueblo? Necesitamos entendimiento espiritual. Necesitamos que Dios pueda venir y dar luz a nuestros corazones y enseñarnos cuál es su plan y propósito para nuestras vidas. Porque si no pasa esto, hermanos, nosotros seguimos como con nuestras narices sin entendimiento delante de los sucesos, pudiendo narrar de una manera muy fiel todas las cosas que nos han acontecido, pero nunca pudiéndola conectar con los propósitos eternos de Dios para mi vida. Yo me pregunto si tú has podido comenzar a conectar las cosas que te han sucedido con los propósitos eternos de Dios para tu vida. Así le pasó a ese salmista en el Salmo 73 que leímos al principio de comenzar el servicio en esta mañana. Él no entendía. Dice que él miraba a este mundo y miraba. ¿Cuántos le ha pasado así? Que los malos prosperan. ¿Cuántos han dicho, caramba, yo soy un hijo de Dios y a mí me suceden ¿qué? Todas las cosas malas. Caramba, yo soy cristiano y he sido fiel y mira todo lo que me está pasando. Y cuando miro afuera y veo que los malos prosperan, que se ríen, que hacen fiesta, que se gozan, que salen adelante. Y yo estoy aquí en este diario vivir y en esta situación, en esta prueba. Y estamos como a veces sin entendimiento. Nuestras narices, nuestros ojos pueden hablar de hechos mundanos delante de nosotros, pero no tenemos una visión ¿cómo? Espiritual. Yo me pregunto si la luz del Evangelio y del conocimiento de Dios ha empezado a iluminar tu vida y a darte entendimiento del plan, del propósito de Dios para nuestras vidas. Es como cuando vamos manejando y tenemos la luz corta, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos ido por un camino, por una carretera y de pronto hemos encendido la luz larga y qué hemos visto? Hemos visto entonces todo a lo largo del camino. Pues a los discípulos le pasó así. Dios le empezó, Cristo, ¿verdad? Le empezó a revelarle y le empezó a dar luz y le empezó a llevar por este camino donde su entendimiento poco a poco fue retado por la palabra que el Señor les traía y eventualmente el Señor les da el milagro que puedan entender a cabalidad, que puedan entender completamente el plan de Dios eterno para las vidas de su pueblo. Y yo me pregunto si vivimos hoy en la iglesia con una visión muy estrecha. Y si lo que oímos solamente es que Dios nos quiere bendecir en este pedacito que está delante de mis narices, pero no podemos ver la bendición a cabalidad completa de la obra, del propósito que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Yo me pregunto si Dios ha iluminado tu vida y ha traído esa luz que te puede echar para atrás como le pasó a este salmista en el Salmo 73. Es muy interesante que él se estaba quejando. Hasta decía que él no podía contar, ¿verdad?, de bendiciones porque su generación no lo iba a creer. ¿A cómo le ha pasado así? ¿Qué tengo yo de bueno para decirle a mis hijos? Lo único que tengo son calamidades y tragedias. Yo me pregunto si Dios te ha iluminado. Yo me pregunto si Dios ha traído entendimiento a tu vida. Y dice que entrando en el santuario, entrando en la presencia de Dios, en comunión con Dios, el Señor le empezó a revelar. Después lean otra vez el Salmo 73. Y le dio una visión como grande de las cosas, el plan y el propósito de Dios. Y él comprendió que él había sido como una bestia. Eso no es lo que dice la palabra. Dice, no seáis como el mulo
y como el caballo sin entendimiento. Los animales tienen entendimiento. Los animales se mueven por lo que les pongas, ¿qué? Delante de ellos. Lo que les ponga delante de ellos. Si le das al perrito una golosina, si le pones al caballo la hierba delante, los animales se mueven por lo que pongas delante de ellos por instinto. Instintos de su carne animal. Pero el hombre separado de Dios está en la misma condición. El hombre separado de Dios, que ha perdido, que no tiene comunión con Dios, que no tiene el Espíritu, el hombre natural muchas veces se vuelve como ¿qué? Como una bestia, como un animal de carga. Y está como agobiado bajo sus cargas, no puede ver más allá. Todo lo que vive es ¿para qué? Para el ahora, para este mundo. Eso no es lo que dicen los hombres de este mundo. Bueno, que me den lo que me van a dar, que me lo den ¿cuándo? Ahora. A mí que me quiten lo bailado. Y el salmista decía, ¿verdad? Y Jesucristo les dice a estos hombres, faltos de entendimiento, aunque Dios ya había comenzado a hacer una obra en ellos. Pero ¿cómo describe la Biblia al falto de entendimiento espiritual? No lo digo yo, ¿verdad? Yo no quiero ofender a nadie. La Biblia tiene unas palabras para aquel que es falto de entendimiento espiritual. Y dice la Biblia, dice él, necio en su corazón, no hay Dios. El necio. Necio, ¿por qué? Porque no entiende. Porque es como un animal de carga, como una bestia. No tiene visión de las cosas eternas, no tiene revelación de Dios, no tiene conocimiento espiritual. Cristo le dice a estos dos discípulos, necios e insensatos. Esa es nuestra condición humana. Esa es la condición del hombre sin entendimiento, separado de Dios. Hemos sido necios, hemos sido insensatos. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando la luz de Cristo no nos alumbra y cuando nosotros nos somos llevados en esa luz a comprender, a entender y a conocer más del plan de Dios para nuestras vidas, nos volvemos en necios y en insensatos. ¿Qué es lo que hacía un necio en la Biblia? Decía, alma, muchos bienes tienes para este mundo. ¿Recuerdan aquel hombre? Almas, dice que había edificado graneros, tenía muchos bienes, había prosperado mucho. Quizás este fue uno de aquellos que el salmista vio que habían prosperado. Muchos bienes tienes, ahora gózate. ¿Qué voy a hacer con mis bienes? Voy a derrumbar mis graneros y voy a hacerlos crecer más. Voy a edificar otros graneros. Y le vino la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Necio. Necio. Solamente tienes tu visión, ¿dónde? En el ahora, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Insensato. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, mas perdiere su alma? Gloria a Dios, pueblo. El Cristo resucitado no quería dejar a sus discípulos necios. Él había comenzado una obra en ellos y la iba a terminar. Como dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la completará, Él la terminará. Si Cristo no hubiera comenzado esta obra, ¿cómo estaríamos todos? Necios, en necedad, sin Dios en este mundo, sin conocer las cosas eternas, sin conocer el plan eterno de Dios, sin poder levantarnos por encima de las pruebas y de los sufrimientos de esta vida, porque en esta vida vamos a sufrir. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a salir adelante en victoria? Que podamos tener entendimiento espiritual, que nuestros ojos sean abiertos a la vida de Dios, al plan de Dios, a los decretos de Dios, a los propósitos de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aquel que tiene eso ha pasado de necedad a sabiduría, de muerte a vida. El Señor viene, ¿verdad?, a estos discípulos
que tenían un entendimiento defectuoso. Y dice la palabra que en algún momento les abre sus ojos. Sus ojos estaban velados, pero el Señor no los abandonó. Qué bueno es saber eso, ¿verdad? Como decía esta canción que cantábamos en esta mañana. Cuando nadie me vio, tú me viste. Me viste a mí cuando nadie me vio. Esto me recuerda allá en el profeta que habla de Israel, que dice que Israel estaba tirada allí en su sangre como un abortivo. Y dice que el Señor la recogió y la limpió y la restauró. Y eso es una figura de lo que Dios ha hecho con su pueblo, con la Israel espiritual. Después venimos a Isaías 54 y veíamos esa gran declaración de las cosas que Dios hace con su amada. Que éramos nosotros, pobrecita, fatigada, perdida en el camino. Esas son las palabras de los profetas a su pueblo. ¿Qué éramos? ¿Qué teníamos? ¿Qué poseíamos en nosotros mismos? Nada. Andábamos necios en este mundo, andábamos perdidos en la maldad de este mundo, andábamos en idolatría y sirviendo a otros dioses, perdidos en las religiones de este mundo. ¿Cuáles son las religiones de este mundo? Todas aquellas que no creen que Cristo salva con su sangre. Toda aquella persona que está envuelta en un sistema donde los hombres son los que hacen algo, proveen algo, se esfuerzan en algo, no han conocido a aquel que abre los ojos de nuestro entendimiento. Pero el Señor vino a ellos. Ellos no les reconocieron, pero Cristo sí les reconoció. ¿Se fijan eso? Qué bueno es saber que en el camino de la vida muchas veces nosotros no hemos reconocido a quién, a Cristo ni a Dios, ni a su visitación. Nos ha pasado así. Las circunstancias muchas veces no nos permiten verlo y a Dios le ha placido que no lo veamos en algunos momentos para Él llegar a nosotros cuando menos lo esperamos. Porque a Él sin nada le impide reconocerte a ti. Por eso Pablo decía, nosotros que conocemos a Dios, pero después dice, no, que Dios nos ha conocido a los que antes conoció. Aquellos que fueron conocidos, separados, escogidos, gracia les fue dada en Cristo, dice Pablo a Timoteo, antes de la fundación del mundo. Dios te ha conocido y no es por nada que tú hayas hecho, porque dice la palabra que nosotros éramos rebeldes, incircuncisos de corazón, nos habíamos descarriado, nos habíamos volteado tras nuestras maldades, pero ese Dios ha venido a buscarte. Como vino a buscar a estos dos en el camino de Emaús, estos dos que querían escapar la circunstancia. ¿Cuántos hemos querido escapar la circunstancia? Nosotros también. A veces queremos escapar de diferentes maneras, pero Cristo viene a ellos, los confronta con las circunstancias y les restaura a ellos un sentido del plan y el propósito de Dios, que ellos son parte del plan y del propósito de Dios. Yo no sé si esto llena tu vida de gozo y de alegría, que tú eres parte de un plan grande. ¿Sabías tú eso? Pero lo que perdemos de vista muchas veces, porque a veces pensamos que Dios tiene que vivir y trabajar para mí y darme todo lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Y si yo no recibo algo en este mundo como yo quiero, como yo esperaba, pues el plan de Dios ha fallado o Dios ha fallado. Y yo estoy aquí para decirte que el plan de Dios no falla. Que tu victoria está en reconocer que tú eres parte de un plan divino y eterno que involucra la redención de un pueblo. Y que si tú no puedes verte como parte de ese plan y a la luz del plan y el propósito de Dios para su iglesia, nunca vas a poder ver tu bendición. Y siempre vas a poder tener una visión defectuosa y miope en cuanto a tu vida. Nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque la iglesia ha vencido en Cristo.
El plan de Dios era precisamente que Él iba a ganar, a comprar, a rescatar, a juntar un pueblo con su sangre. Y así lo hizo. Y cuando Cristo viene y nos habla y nos revela este plan en el camino, nosotros vivimos, nosotros revivimos en fe y en esperanza, y nosotros podemos levantarnos por encima de nuestras circunstancias, de lo que yo estoy viviendo, y conectar mi vida con el plan divino. Pero si tu vida solo se trata de tus finanzas, de tu matrimonio, de lo que está sucediendo en tu vida personal, de tus sentimientos, y tú no puedes decir como decía el apóstol Pablo: las cosas que me han sucedido han resultado para beneficio del evangelio. ¿Por qué Pablo vivía la vida poderosa que Pablo tenía? Porque su vida estaba conectada ¿a qué? Al plan eterno, a la figura grande de las cosas, al plan eterno y divino de Dios. Esposa mía, esa alma, ¿verdad?, de esa dentista a la cual tú le has ministrado, ahí está la conexión con el plan eterno. Ya sea que sea en una oficina dental, ya sea que sea manejando un camión, ya sea que sea en una escuela, ya sea que sea allí en la carpintería. Yo no sé dónde Dios te ha puesto, pero yo me pregunto si tu vida está siendo movida, conectada, impulsada por la visión eterna del reino de Dios inconmovible, glorioso, que nos ha sido dado y entregado en su Hijo Jesucristo y en la redención que tenemos en Él. Por eso Pablo decía que las aflicciones de este tiempo presente no son ¿qué? Comparables con la gloria venidera. ¿Quién es el que puede levantar los ojos de esa visión miope, de la carga de la circunstancia, de la depresión en la que nos encontramos muchas veces por las circunstancias y de ese agobio, y poder levantar y recibir nueva fuerza y nueva esperanza y nuevo aliento? Aquellos que han conocido de las glorias por venir y de la gloria, de ese depósito de gloria que ya está ¿en dónde? En nuestras vidas. ¿Cuántos han recibido luz de Dios para ver esa gloria? Y ahí está nuestro gozo. Pero si ustedes se fijan, dice la palabra que Jesús les abrió sus ojos. Y si después ustedes leen un poco más en Lucas 24, 45, mira lo que dice esta palabra. Lucas 24, versículos 44 y 45. El Señor después se aparece al resto de los discípulos y mira lo que les dice el Señor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor resucitado resucita y tiene una obra que hacer con sus discípulos. ¿Cuál es la obra que el Señor tiene que hacer? A mí me maravilla esto, porque es la misma obra que hicieron los ángeles. ¿Recuerdan el domingo pasado cómo se titulaba el sermón? Los ángeles predican. Cuando los ángeles predican. Y el Señor resucitado antes de la ascensión viene porque le falta un sermón. Porque tiene que predicar una vez más. Porque tiene que venir y en su voz profética terminar, completar este conocimiento que es la base y el fundamento donde la iglesia va a ser edificada. ¿Cuál es la base y el fundamento donde la iglesia va a ser edificada? Cristo. Dice que es la piedra angular, la obra de Cristo, el entendimiento de la doctrina de Cristo. Y esto fue la enseñanza de los apóstoles que salieron y cambiaron el mundo, porque el Cristo resucitado vino y les predicó otro sermón. Como despreciamos nosotros la predicación de la palabra. Vivimos en una época, en una edad donde no hay paciencia para sentarnos a escuchar la palabra. Yo les quiero decir algo. A medida que por la gracia de Dios yo he ido creciendo
Y yo creo que esto es una señal cuando una persona está creciendo espiritualmente. Vas a crecer espiritualmente en la medida que en tu corazón haya deseos de oír la palabra de Dios, de leerla, de oírla predicada, de sentarte bajo enseñanza, de querer escudriñar las Escrituras y beber de ellas. ¿Cómo puedes saber que estás creciendo espiritualmente? ¿Dónde pone valor Dios para el crecimiento de su pueblo? En la exposición de las Sagradas Escrituras, en la palabra predicada. Sí, en eso donde hoy los hombres han perdido paciencia. ¿Verdad que sí? Danos mucha música. Y qué linda es la música. Aquí cantamos diferentes tipos de música. Y qué bueno es adorarle a través de la adoración cantada. Qué bueno es hacer muchas cosas en la iglesia y ministrar de diferentes maneras. Pero yo me pregunto, si tú vienes a la iglesia primeramente porque quieres oír la voz de Dios a través de la palabra predicada. Y el Señor tenía otro mensaje que compartir. Ese debía haber sido el título de mi mensaje. El último mensaje de Cristo. El Señor tenía que predicar otra vez. ¿Por qué? Porque a través de esta predicación el Señor iba a utilizar aquel medio que Dios usa para traer entendimiento y visión espiritual a nuestras vidas. ¿Y cuál fue ese medio? Su palabra. Dice que fue allí a Moisés. ¿A dónde fue? Al Pentateuco. A esos 5 primeros libros de la Biblia. Aquí vemos la división en esas 3 partes, ¿verdad? El Pentateuco, Moisés, los profetas, las Escrituras. Y dice que a lo largo de las Escrituras les enseñaba lo que ellas decían de Él. Yo quiero ver a Cristo, yo quiero conocer a Cristo, muchos dicen. Yo quiero recibir revelación de Él. ¿A dónde nos llevó el Señor resucitado? A su palabra. A conocerlo en las santas hojas de estas Sagradas Escrituras. A escudriñar y a poder ver que esta Biblia es un total, es un consejo unificado. Lleva una línea temática que está unida, como le llamaba Pablo. Yo les he rehusado anunciaros el ¿qué? El consejo de Dios. Les he declarado todo el consejo de Dios. ¿Y de qué se trata todo este consejo de Dios en su totalidad? La obra de Cristo para salvar a su pueblo. Para salvar a su pueblo. Ese plan eterno. Eso que dice el libro de Hebreos que era el pacto eterno, el pacto de gracia eterno, el propósito de Dios de poner todas las cosas debajo del mediador, debajo de Cristo. A esto se dirigía toda la historia. Y si tú eres un cristiano y estás desconectado de esta doctrina y de este entendimiento y en tu corazón no ha nacido el deseo de ver a Cristo a través de su palabra, pues tu visión sigue siendo superficial y defectuosa y por eso es que te mueves detrás de aquellos que te prometen algo para tus circunstancias. Nuestra fe es una fe que se levanta por encima de las circunstancias. Nuestra fe es una fe viva en medio de la circunstancia. Nuestra fe es una fe que cambia y toca corazón y hace arder corazones en medio de las circunstancias. Estos discípulos en un momento se iban, se escapaban, tristes, agobiados, y de pronto sientan en su corazón ¿qué? El fuego del Espíritu de Dios. Y se no ardían nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando nos ¿qué? Cuando nos puso las manos. Cuando nos sopló. Cuando el tumbadito sucedió. No. Cuando nos hablaba las Escrituras. Las Escrituras. Yo me pregunto si hay un pueblo de Dios hoy cuyos corazones todavía arden cuando las Escrituras se abren y Cristo es proclamado a través de ella. Y este propósito eterno es conectado pieza por pieza.
Y ese es nuestro deleite y nuestra delicia. Yo sé que aquí hay un pueblo así, pequeño, un grupito pequeño. Estamos perseverando ahí los miércoles en el estudio precisamente de esas grandes doctrinas de la palabra que dicen que todas nos revelan ¿a quién? A Jesucristo. Y es en esa visión de Cristo que nuestras vidas como crecen, se elevan, arden nuestros corazones. ¿Y quién ha hecho esto, pueblo? Dice el versículo 45 de Lucas 24, entonces les esperó a que ellos abrieran sus corazones. Dice eso. Entonces les siguió tocando a la puerta del corazón hasta que ellos decidieran creer, entender, doblegar sus voluntades a la enseñanza de Dios. Dice eso. Dice la palabra que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Creemos en un Dios soberano que ordena y que abre los corazones de los hombres. Oh pueblo, hoy tenemos una gran contienda entre aquellos que creen que el corazón del hombre es soberano y el libre albedrío del hombre está entronado. Y lo que trae vida al hombre es la decisión del hombre. Pero la palabra de Dios no conoce tal cosa. Oh, sí, el hombre toma decisiones, claro. Oh, sí, el hombre tiene voluntad. Oh, sí, el hombre tiene sentimientos. Oh, sí, el hombre camina y se mueve y se acerca a Dios. Pero solo cuando Dios ha hecho la obra soberana de regeneración, de iluminación y de santificación en su vida. Si Dios no obra, continuamos necios, muertos en tinieblas, separados de los planes y del propósito de Dios. Es mi oración que bajo esta predicación la obra soberana de Dios en tu corazón pueda iluminarte con el conocimiento de Cristo y que este Dios pueda abrirte tu entendimiento, porque separado de Él eres necio. Oh, cuánta ofensa bajo esta predicación. La carne y el hombre adámico se ofende cuando le dicen necio. ¿Verdad que sí? Pero aquel hombre iluminado por el Espíritu entiende algo. Déjenme llevarles. No vamos a tomar mucho tiempo más en esta mañana, pero quiero mostrarles algunas cosas más hoy en Deuteronomio. Si vamos a Deuteronomio capítulo 29. Mira lo que dice la palabra, para que nosotros le demos gloria a Dios, para que nosotros podamos regocijarnos con el Cristo que nos ha venido a buscar. Deuteronomio 29. Hoy las personas claman, danos milagros, danos señales, que se mueva con poder la gloria de Dios. Si no vemos señales, no creemos. Hubo un pueblo que vio muchas señales. Hubo un pueblo en Israel que vio el mover de Dios de una manera increíble. Y mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 29, comenzando en el versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos que sus siervos y a toda su tierra, y las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Cuánto le hubiera querido estar ahí y haber visto estas 10 tremendas plagas y haber visto al ángel exterminador pasando por Egipto? Y haber visto el mar abrirse y dejar pasar al pueblo seco. Y el mar, ese mismo mar, ahogar a los enemigos del pueblo. Alguien puede decir, pero ¿cómo no creer bajo estas maravillas? Pero el pueblo no creyó. Y hubo corazón de incredulidad en ellos, porque esa es la condición humana. La condición humana y el corazón del hombre es que se ha convertido en un corazón de piedra, en un corazón de bestia. En un corazón que carece de entendimiento espiritual. Y mira lo que dice entonces el versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver,
ni oídos para oír. ¡Wow! Tremendo. Jehová no os ha dado corazón para entender. No, Dios respeta mi corazón. Dios espera que mi corazón se abra a Él. Oh, amigo que me escuchas. Si Dios esperara que tu corazón se abriera a Él, estaría esperando por toda una eternidad y tu corazón con tu cuerpo estaría en el infierno por toda una eternidad. Pero glorifica a Dios hoy que no ha dejado tu corazón en tinieblas. Glorifica a Dios hoy que no ha dejado tu voluntad esclavizada bajo el yugo, las tinieblas de tu carne y en servidumbre a Satanás y a la corriente de este mundo. Glorifica a Dios que este Jehová soberano sobre los corazones de los hombres es el que puede darnos corazón para creer. Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Oh, esto es lo que le dijo Jehová a Moisés. Nosotros los hombres tenemos una visión muy pequeña de quién es nuestro Dios. Por eso es que nosotros que proclamamos las doctrinas de la gracia a un Dios soberano en todas las cosas y soberano en salvación, por la gracia de Dios, la obra y el carácter de Dios ha aumentado delante de nuestros ojos al saber que todas las cosas están en sus manos. Cuando Moisés vino y le dijo a Jehová: yo soy mudo, no puedo ir a Faraón, ¿qué le dijo Jehová? ¿Y quién ha hecho al mudo? ¿Y quién ha hecho al ciego? ¿Quién hace todas las cosas? ¿Quién da vida y quién la quita? ¿Quién levanta y quién humilla? ¿Quién mueve el corazón del rey que está en su mano y a todo lo que quiere lo inclina? Jehová Todopoderoso. Ese Dios encarnado en Cristo, que le abre los ojos a los discípulos. Dice: Él no os ha dado corazón. Oh, que me escuchen bien aquellos que se oponen a la palabra del Dios soberano. No es contra hombres que están contendiendo contra el Dios vivo y soberano, contra el cual van a tener que dar cuenta. Jehová da corazón para creer. Y si tú quieres decir que el corazón es tuyo o que hay algo tuyo, tú estás blasfemando el nombre de Jehová y estás haciendo afrenta contra el Dios vivo, el cual no va a repartir su gloria y a compartirla con nadie. Dice: Jehová da corazón, Jehová da ojos para ver, Jehová da oídos para oír. Mira lo que dice la palabra. Cuando vamos ahí a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, 2 minutos más y terminamos. Mateo 11, los quiero dejar con estas palabras de Jesús. Mateo 11, dice el Señor: todas las cosas. Mateo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué tú has conocido al Hijo? Porque a Cristo y a Dios le ha placido revelarte su nombre. Si volteas la página, Mateo capítulo 13, mira lo que dice la palabra en el versículo 10, versículos 10 y 11. Mateo 13, versículos 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros os es dado, mas a ellos no les he dado. No les es dado. La obra soberana de Dios. ¿Por qué tú estás aquí? Y si estás aquí entendiendo la obra de Cristo a tu favor, regocíjate porque te ha sido dado. Regocíjate porque no ha venido de ti mismo. Terminamos con Mateo 16.
ver esta obra soberana de Dios revelando al Hijo. Este es el conocimiento y la sabiduría que el mundo no entiende. La sabiduría de los siglos está en Cristo, en poder discernir quién es Él. Dice allá en Corintios que la sabiduría del mundo no entendió, no comprendió a Cristo. Si no, no lo hubieran crucificado. Dice que la carne natural no discierne las cosas del Espíritu, porque para Él son locura, han de ser discernidas espiritualmente. Mira lo que sucede aquí en Mateo 16. Dice el Señor en el 13: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Conocen los hombres a Cristo por ellos mismos? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, oh Simón, qué inteligente has sido. Oh Simón, cómo has aprovechado las enseñanzas que yo te he dado y te has dispuesto a entender. Oh Simón, como tú has decidido voltearte a estas verdades. Oh Simón, tu corazón ha sido un corazón dispuesto, Simón. Le dice eso el Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, esto que ustedes ven, que es el reino de Dios, que es Cristo, la salvación del mundo revelada a su pueblo, no es algo que viene de la carne, de la sangre, de la voluntad, de la mente y de entendimiento humano. Es la revelación de Dios que abre mi corazón, que me da ojos para ver, que me da oídos para oír las grandes cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú estás aquí en esta mañana, yo te digo que esta palabra que Cristo predicó, la cual Él vivió, que fue que Él vivió una vida perfecta para satisfacer las demandas de la ley de Dios de obediencia, murió por los pecados de un pueblo para satisfacer la demanda de muerte a favor de este pueblo. Fue sepultado y resucitó para justificar y cubrir y perdonar a un pueblo, cubriéndolo con su sangre. Hoy la palabra del Evangelio te dice, cree, arrepiéntete de tus pecados, voltéate, reconociendo que tus pecados han hecho división entre ti y Dios, que tus pecados han ofendido la ley santa de Dios. Reconoce que eres pecador, arrepiéntete y vuélvete en fe a Jesucristo, que murió para perdonar los pecados de un pueblo y de todo aquel que se acerca a Él. Todo aquel que quiera, venga y tome libremente del agua de la vida. Todo aquel el que quiera. Si quieres puedes venir. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy quieren venir a las aguas de vida? ¿Cuántos quizás no han visto a Cristo antes como ese que nos da su vida para que nosotros podamos tener vida? Y hoy tú quieres decir, sí Señor, yo me doy cuenta que moriste por mí. Si te has dado cuenta de eso hoy, glorifica a Dios, número uno, porque has pasado de muerte a vida, pero número dos, porque Dios ha hecho esa obra en tu corazón. Por eso es que has querido, por eso es que has abierto tu corazón, porque Dios te lo ha abierto. Y tú te has movido bajo la influencia, el poder y la transformación del nuevo nacimiento, a través del cual el Espíritu te da arrepentimiento y fe para vida. Oramos. Amantísimo Padre, gracias, porque abriendo nuestros ojos te vemos a ti entronado. Te vemos a ti, Señor, primero humillado, muriendo por nosotros, pero, Señor, resucitado para darnos un reino eterno, inconmovible, el cual esperamos y anhelamos y del cual ahora tenemos el depósito, las arras de tu Espíritu, en lo cual nos alegramos, nos regocijamos, aún en pruebas,
en rechazos, en desprecio, en tribulaciones, en contiendas, en enfermedades, en desvelos, en privaciones. Oh, también, Señor, si te place darnos abundancia, riquezas, alegrías. Oh, en todo estoy enseñado, decía Pablo. Estoy enseñado porque he sido enseñado del Padre que tengo un reino eterno. Y que esta es la fe que vence a este mundo. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: Señor, gracias por salvarme, por darme ojos para ver, por poner tu Espíritu en mi vida, Señor, y darme gratuitamente, solo por gracia, solo por la fe, solo a través de la Escritura? Oh Señor, solo por la obra de Cristo y solo para tu gloria, esta gran salvación. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.